En esta ocasión vamos a extendernos un poco más, a profundizar un poco más para que podamos entender, para que podamos comprender aquello que el Señor dijo acerca de los misericordiosos. ¿Recuerdan? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y para esto habíamos dispuesto un tiempo para entender en primer lugar qué no es misericordia. ¿Qué no es misericordia? Necesitamos entender esta bienaventuranza desde el lente de Dios, ¿sí? Y despojarnos de aquello que por experiencia o por la exposición a una verdad parcial hemos entendido como misericordia. ¿Qué no es misericordia? En primer lugar, recordemos que misericordia no solo es un acto de dar, sino la expresión continua de una naturaleza generosa. De tal manera que la misericordia no se expresa solo cuando estamos delante de una necesidad. No, esta misericordia se expresa continuamente porque no solo es un acto, no solo es un evento benéfico, sino una naturaleza que debe ser manifestada en todo tiempo y en todo lugar. Y en todo lugar. Muchas veces se puede confundir la misericordia y se la asocia solo al acto de dar, pero más allá de un acto de dar, la misericordia está ligada no solo a lo que podemos entregar con la mano, sino a la actitud que hay en nuestro corazón, al interés que gobierna nuestro corazón. De hecho, etimológicamente, recuerden, la palabra misericordia estaba compuesta de dos palabras que juntas significa la capacidad de sentir el dolor de los demás. La capacidad de sentir compasión por los que sufren. La capacidad de ponerme en el lugar de mi hermano. ¿Sí? Eso significa misericordia. Es experimentar el dolor de aquellos que me rodean. Eso es misericordia. Recuerden, cuando Jesús veía las multitudes, se compadecía de ellas. No pasaba de largo, ¿verdad? Dice la palabra que en varias ocasiones se compadecía de las multitudes y si habían enfermos los sanaba, si habían endemoniados, ¿qué hacía? Los liberaba. La misericordia no solo es un sentir, no solo es una emoción, no. La misericordia puede iniciar como una impresión en nuestro corazón, pero evidentemente se va a manifestar. No solo se identifica con la necesidad, sino con la persona. No nos hace uno con la necesidad, nos hace uno con la persona. Eso es misericordia. En el hebreo, misericordia es la palabra rejamín, que significa vísceras. Esta palabra entonces expresa un sentimiento íntimo, profundo, que liga a dos personas haciéndolas uno. Eso es tener misericordia. En la acción de dar podríamos divorciar nuestra mano de nuestro corazón, pero la misericordia siempre va de la mano con una intención del corazón. No podemos desligar la mano del corazón, porque lo contrario, amados, no es misericordia, es solo religiosidad. Religión es todo apariencia, es todo simulación. Religión es un acto de dar sin comprometer el corazón. Eso es religión. Esto es importante porque Dios no juzga en primer lugar el acto de dar, sino la intención con la que damos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13? Dice, si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. Si no hay amor en mi corazón, si no es el amor el que motiva la acción de dar, de nada sirve, aunque le entregue todo lo que tengo a los pobres. Nada he hecho. De hecho dice, nada soy. No dice nada hago, dice nada soy.
Si no tengo amor, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. De nada me sirve. De tal manera que los bienaventurados, aquellos a los que Jesús dijo, dichosos, bienaventurados, los misericordiosos, no son los que más dan, sino los que más aman. Sino los que más aman. Amor. En el amor, es que estamos de aniversario, no podía dejar pasar por algo. En el amor está resuelto el dar. En el amor está resuelto el dar. ¿Por qué la iglesia deja de predicar el evangelio? No por carencia de recursos, sino por ausencia de amor. No es por falta de tiempo, es por falta de amor. En el amor el dar está resuelto. De tal manera amó Dios al mundo que dio. En el amor el dar está resuelto. Sin amor, el dar solo es un acto religioso. Es lo que denunció Jesús en la casta religiosa de aquel tiempo, dice en Mateo 23, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, de la menta y del eneldo, dice en otra versión, pero pasan por alto los aspectos más importantes, más relevantes de la ley de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios, las escrituras no son un texto plano, no. Hay relieves, hay picos, hay valles. Lo que el Señor denuncia del sistema religioso es que, claro, presentaban fielmente los diezmos de la menta y del eneldo, para que todos los vean que cumplen la ley, pero desatendían el espíritu de la ley, aquello que era el fundamento de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. La misericordia no solo se reduce a un acto caritativo, sino a la decisión de amar a la persona. Más que un acto de dar, tener misericordia es darse a sí mismo. Es el ejemplo de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando pasó por aquel camino, vio que un hombre había sido despojado de todo, que estaba golpeado, malherido, y no solo le lanzó una moneda, se hizo uno con él, tomó su lugar, lo puso en su caballo, en su cabalgadura. Imagínate todo lo que implicaba eso. Acompañarlo hasta el mesón para que lo atendieran, curó sus heridas, de paso dejó su tarjeta de crédito por cualquier cosa que falte, y le dijo al mesero, aquel que lo atendería, cuídamelo. Recuerda, cuídamelo, como si fuera parte de él. No lo trató como un extraño, no le tuvo lástima, no, le extendió misericordia. ¿Se entiende, amados? Amén. Estamos acá, sí. Punto número 2. La misericordia no es un sentimiento de lástima, sino una decisión. La decisión de restaurar y devolverle la dignidad a una persona. Eso es misericordia. No es un sentimiento de lástima, sino es una decisión de restaurar y devolverle la dignidad a una persona. Efesios capítulo 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amados, Dios no tuvo misericordia de usted. Perdón, Dios no tuvo lástima de usted. Dios tuvo misericordia. Espero que eso no lo haya grabado. Dios no tuvo lástima de nosotros. Dios tuvo misericordia. La lástima lo deja ahí mismo. La misericordia lo restaura, lo posiciona, le devuelve la dignidad.
¿Se entiende? Estamos llamados a tener del mundo lástima o misericordia. 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 La lástima puede llevarnos a desprendernos de algo, pero esa acción deja a la persona en la misma condición. Pero la misericordia nos lleva a desprendernos de nosotros mismos para restaurar la vida de una persona. 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y por amor al Señor no estamos hablando en primer lugar en términos financieros, estamos hablando de la pobreza que había en nuestro espíritu. De una pobreza interior que ningún bien terrenal podía suplir, podría cubrir esa necesidad. Él siendo rico se hizo pobre para que los pobres en Él seamos ricos. Por misericordia. Mientras a través de la lástima nos identificamos con la necesidad de la persona, por medio de la misericordia nos identificamos con la persona para ser uno. La lástima forma vínculos temporales que se fundamentan en la necesidad, por eso se corrompen. Toda relación fundamentada en una necesidad se corrompe. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, si es novio, si es esposo, ¿estás conmigo porque me necesitas o porque me amas? No queremos que discutan ahora, por amor. Si ese vínculo está fundamentado en una necesidad, pronto se romperá. Porque se suplió la necesidad o porque no se supo llenar ese vacío, llenar esa necesidad. ¿Se entiende? El matrimonio no es dos personas que se necesitan, dos personas carentes de amor que se necesitan. No, el matrimonio es dos personas completas en Cristo que viven como una sola carne. ¿Para qué? Para que a través de la plenitud que hay en Cristo, que ya experimentaron aún antes de unirse en matrimonio, pueda ser expresada a través de esa unión. No son dos personas que se necesitan, son dos personas que se aman. El vínculo que nos une al Señor no es un vínculo de necesidad. Él no nos necesitó, Él nos amó. ¿Se entiende? Por eso ese vínculo no se corrompe. La lástima, en cambio, forma vínculos temporales fundamentados en la necesidad. Todo vínculo que se fundamente en una necesidad pasajera será pasajero. Amén. Algunos como que se pelearon. Vamos a orar al Señor. Es lo que vemos, es lo que podemos entender en el encuentro de Pedro con ese cojo, ¿verdad? Pedro y Juan. Ellos no solo suplieron para una necesidad temporal, ellos le impartieron de la vida eterna que había en su interior. El cojo levantaba su mano para recibir de ellos una limosna, pero ellos no tuvieron lástima, ellos no le dieron una limosna, ellos le impartieron de esa vida abundante, de esa vida indestructible, y no solo se fue sanado del cuerpo, sino su alma, su ser interior fue restaurado. ¿Qué es lo que el mundo espera de nosotros? ¿Qué es lo que la creación espera de nosotros, amados? No espera una limosna de la iglesia. Lo que espera el mundo, la creación, es que en primer lugar la miremos. Lo primero que el mundo espera es que lo miremos. Ese cojo no solo representa un individuo discapacitado, no. Ese cojo representa una familia que no puede levantarse, una familia que va de tumbo en tumbo, un matrimonio que está a vísperas de un divorcio si algo no pasa. Ese cojo representa una ciudad que está siendo atacada por las tinieblas, por la violencia, y que no puede en sus propias fuerzas levantarse. ¿Qué es lo que espera esa ciudad? ¿Qué es lo que espera esa familia, ese matrimonio de la iglesia? No es nuestra lástima, es nuestra misericordia, que los miremos y que aunque ellos quieran recibir de nosotros una limosna, nosotros les digamos, oigan, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo es suficiente para sacarte de esa condición.
Lo que tengo es suficiente para restaurar tu casa. Lo que tengo es suficiente para sacar a una ciudad de las tinieblas. Porque lo que tengo es mucho más poderoso que lo que opera en el mundo. Amén, amados. Nuestras limosnas no sirven para levantar al caído. Lo que necesita el caído es que le mostremos misericordia. Vamos entonces a avanzar con la parte que tenemos preparada para hoy. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo lo que es misericordia? Bueno, vamos a ver algunas características de la misericordia. Necesitamos participar de esta bienaventuranza, pero no participamos solo por una emoción, sino por entendimiento. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Algunas características de la misericordia de Dios. Número uno. La misericordia vence la falta, vence la ofensa y no tarda en extender el perdón. La misericordia no se entraba en la ofensa, no se traba, no se estanca en la ofensa. La cruza, la sobrepasa, la vence, la supera y no tarda en extender el perdón. Eso logra la misericordia. Me faltaste, me fallaste, me dolió, pero extiendo mi misericordia. La misma misericordia que recibí de parte del Señor, la suelto. Mire lo que dice Jeremías 3:12. No te guardaré rencor para siempre. No te guardaré rencor para siempre. ¿Por qué? Porque soy misericordioso, dice el Señor. Fíjese, el Señor que bien podría hacernos así. Ya. Dice, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso. Pero a veces nosotros queremos extender, ¿verdad? Para que sufra, para que pague por lo que me hizo. Y extendemos la agonía, no solo de esa persona que me ofendió, sino también la nuestra. Pero el misericordioso no tarda en perdonar, supera la ofensa, supera la falta y es pronto para extender el perdón. No vaya a ser como ese matrimonio que nos dijo, pastor, ahora he entendido que no podemos nosotros irnos a dormir sin antes haber arreglado nuestras diferencias. Ya entendimos que no podemos irnos a dormir sin habernos perdonado. El problema es que ya tenían una semana sin dormir. Sí, dice la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo. No dice no se ponga el año. El misericordioso no extiende, no presenta la factura cada vez y cuando. Amados, necesitamos entender que así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, lo que Él espera, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes puntos, lo que Él espera de la iglesia es una iglesia misericordiosa, que supere la ofensa. Porque si somos la iglesia de Cristo, ¿por qué la iglesia evangélica está tan separada, tan dividida? Porque no superamos nuestras ofensas. Porque somos rápidos para la ira y tardos en misericordia, mientras que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Miqueas capítulo 7 y verso 18, por favor, dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto las faltas del remanente de su pueblo? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto nuestras faltas? No ha guardado para siempre su enojo porque Él se complace. Miren, la misericordia no es algo que a regañadientes, bueno, te extiendo misericordia. No, Dios se complace en ser misericordioso.
Dios se complace, no ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. De hecho, amados, si te cuesta extender misericordia, no es misericordia. Que la misericordia causa en nosotros complacencia. Hay quienes necesitan escuchar 1 y 1000 veces que deben perdonar. Pastor, ¿y cuándo enseña a través del perdón? Pero sabe una cosa, la falta de perdón no es por falta de enseñanza, es por ausencia de misericordia. No es un tema de acá, el problema está acá. ¿Qué es lo que necesitas saber del perdón? Que tienes que perdonar. Se acabó el taller. Se acabó. No dice que vayas a contarle lo que te pasó a toda la iglesia. No. No dice que vayas al equipo de oración a pedir oración por lo que te hicieron. No. Dice que vayas y trates el asunto con esa persona y que lo perdones. Sencillo, se acabó. No tienes por qué estar desangrándote en toda la iglesia de la herida del corazón. No. Amados, la respuesta a esa herida está en el Señor. ¿Cuándo va a sanar? Cuando decidas perdonar. No necesitamos aprender más acerca del perdón. Lo que necesitamos es arrepentirnos para que el Señor trate nuestro corazón. Para que Él cambie ese corazón de piedra que se resiste a perdonar y nos dé un corazón de carne que extienda misericordia. Pastores, que no siento. ¿Cuándo te dijeron que se trata de sentir? Se trata de obedecer. Imagínate que si tú a tu hijo le dices, papito, quiero que arregles el cuarto. Papá, es que no siento hacerlo. Bueno, así es lo que escucha el Señor de nosotros cuando nos negamos a perdonar, cuando nos negamos a extender misericordia. Recuerda, la falta de perdón no es falta de enseñanza, sino dureza de corazón. Si alguien te ofendió y te resistes a perdonar, si guardas rencor, preocúpate. Preocúpate, ¿sabes por qué? Porque más allá de la ofensa o de la falta que hicieron contra ti, tienes un problema mucho más grave. ¿Sabes cuál es? Es el problema más grave que podemos tener, la dureza del corazón. Es el cáncer para nuestra vida espiritual. La ofensa pudo haber dolido, pero nada va a dolerte más que la dureza del corazón. Y lo que provoca la falta de perdón, lo que provoca el guardar ese rencor, es que tu corazón se vuelva duro, como de piedra. Mire lo que dice Zacarías 7:12. Y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley de las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu. Endurecieron su corazón como un diamante. ¿Sabe por qué Dios tuvo que escribir su ley en un elemento externo como la piedra? ¿Sabe por qué Dios tuvo que escoger un elemento tan rígido, tan duro como la piedra para escribir ahí su ley? Porque el corazón de su pueblo era más duro que esa piedra. Es el elemento más duro de la naturaleza, el diamante. Así de duro estaba el corazón de ese pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios no haya podido escribir su ley en el corazón de esos hombres y lo haya tenido que escribir por fuera. Lo que está diciéndole el Señor, ustedes se rehúsan a hacer mi voluntad, se rebelan contra mí. Tengo que escribirles por fuera porque en su corazón no hay espacio para mi ley, para mi voluntad. Por esto escribió su ley en piedra, porque vio en su pueblo un corazón que se había endurecido y que se resistía a hacer su voluntad. Efesios 4:18, miren lo que dice: a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Fíjense, esto es progresivo, en una caída, en un sentido descendente. Esto es progresivo, no
ascendente sino descendente. Miren lo que dice: a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. ¿Cuál es el resultado o el fruto de la dureza del corazón? La ignorancia. Cuando el corazón se endurece, se cierra, entonces por más verdad que haya sido expuesta, no hay forma de sacarlo de ahí. Por eso es que si usted tiene algo, ¿sí?, en su corazón en contra del predicador o del que expone la palabra o en contra de un líder, por más usado y ungido que esa persona sea, para usted lo que habló no le llegó. ¿Por qué? Porque ha endurecido el corazón. ¿Se entiende? A causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Miren, verso 19, han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Miren esta escalera descendente. Lo primero, la dureza de corazón. ¿Qué provoca la dureza de corazón? No solo que no te lleves con alguien, no solo que no restaures el vínculo con una persona, no, amado, la mayor afectación no está en esa persona, sino en ti. Miren, la dureza de corazón. Lo segundo, la ignorancia que domina. Número 3, el oscurecimiento del entendimiento, es decir, que no va a llevar luz, a tu vida. Escurrecimiento del entendimiento, alejados de la vida de Dios. Miren cómo es una escalera descendente, se alejan de la vida de Dios. El que guarda rencor en su corazón pronto deja de tener comunión con sus hermanos, se aparta, se aísla. Luego, perdieron toda vergüenza. Luego, se entregan a todo tipo de inmoralidad. Y por último, no se sacian de cometer actos indecentes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo empezó todo esto? Por la dureza del corazón. Pastores que no se merecen mi perdón. Tal vez él no, pero tú sí. Mereces no quedarte ahí, mereces no quedarte estancado, mereces no ser de los que se apartaron. Proverbios 28, 14. Dichoso el hombre, me resuena esto. No es que, pastor, es que no puedo perdonar porque no se lo merece. Tú tampoco te lo merecías. No es por merecimiento, es por misericordia. Proverbios 28, 14 dice: dichoso el hombre que honra al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en desgracia. Dichoso, bienaventurado el hombre que honra al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en desgracia. ¿Se da cuenta cómo está vinculado la honra al Señor con la sencillez, con la pureza en el corazón? El que endurece su corazón caerá en desgracia. Otra versión dice caerá en el mal. Y ahí entendemos el orden en la oración que Jesús nos enseñó. Recuerdan esa porción, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofendan, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Miren el orden en la oración de Jesús. Primero trata un asunto de perdón y luego ora al Padre para que no nos permita caer en tentación y nos libre de todo mal. El orden es importante. Perdónanos como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. La misericordia, amados, nos libra del peor mal que podemos experimentar. ¿Cuál es el peor mal que un hombre puede experimentar? No lo que el diablo puede hacer, sino al apartarse de Dios. La misericordia nos libra, el tener sano nuestro corazón nos libra del peor mal que podemos experimentar en esta tierra, el apartarnos de Dios. Hebreos 4, 5 al 7.
No entrarán en mi reposo, dice el Señor, acerca de esa generación que fue puesta ahí no solo para tratar con ese pueblo, sino también para nuestra enseñanza. Todo esto fue puesto ahí para que aprendamos. Dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amados, esto no es para mañana. Esto no es para mañana, esto es para hoy. Quiero confesarles algo. En un momento estuvimos en una reunión, estábamos nosotros con nuestros líderes, con quienes pastoreaban nuestra vida, y en esa mesa habían personas que sabíamos nosotros que tenían una situación en contra nuestra, de gratis, no tenía sentido. Si usted me pregunta, hasta la fecha no tiene sentido. Porque lo único que le hicimos a esa familia fue bien. Y en esa mesa se trataba sobre el asunto de resolver hoy las ofensas, de hoy, que no dejes para mañana. Terminada la reunión, me levanté como un resorte. Dije, pastor, es hoy. Hoy es el día en donde necesitamos resolver esto. Es hoy. No podemos dilatarlo más. Habíamos tratado de reunirnos en varias oportunidades para resolverlo. Porque seguramente, tal vez sin entendimiento, tal vez sin el querer, ¿cómo se dice? Sin premeditación, tal vez habíamos ofendido, pero queríamos tratar ese asunto hoy. No se trató, se nos impidió tratarlo. Lo que resultó fue todavía peor. Es lo que recuerdo cuando leo esta palabra. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas el corazón. Tal vez mañana sea tarde. Número dos. Recuerden, número 1, la misericordia supera la falta, supera la ofensa y no tarda en extender el perdón. Una persona misericordiosa siempre fortalecerá los vínculos. Número 2, la misericordia no solo restaura el corazón de quien la recibe, sino que preserva el corazón, guarda el corazón de quien la extiende. ¿Qué es lo que nos aseguramos, amados, cuando somos misericordiosos? De guardar nuestro corazón. No solo restaura la persona que recibe la misericordia, sino que guarda, preserva nuestro corazón. Proverbios 11:17 dice, el hombre misericordioso hace bien a su propia alma. ¿A quién le hace bien la misericordia? A tu propia alma. Pero el cruel se perjudica a sí mismo. ¿Qué dice el proverbio? El hombre que extiende misericordia le hace bien ¿a quién en primer lugar? A su propia alma, pero el cruel, el que no tiene misericordia para los demás, ¿a quién se perjudica? A sí mismo. Es un autogol. Es un autogol. Número 3, la misericordia no solo perdona al culpable o al ofensor, sino que intercede por él. Miren qué maravillosa es la misericordia, ¿no? No solo que perdona, sino que se pone en el lugar e intercede por él. Cuando Jesús estaba siendo llevado hacia donde Pilato, esa multitud de gente que había visto sus milagros, esa multitud de gente que no había recibido de Jesús ni insultos ni malos tratos, sino todo lo contrario, había recibido de él su amor, su sanidad, su misericordia.
Estoy seguro que dentro de todos ellos había gente que había sido sanada, había endemoniados que habían sido liberados. Esa misma multitud que al inicio de la semana clamaba, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas a Dios, hemos visto al Rey. Ellos mismos son los que el viernes gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el Señor desde ese madero, desde esa cruz, levantó su mirada al Padre y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? La misericordia no solo perdona la ofensa, intercede por aquel que te causa el mal. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si había alguien que sabía crucificar, si había alguien que sabía lo que se trataba la cruz, ese era el pueblo de romano. Esos eran los judíos de aquella época, sabían lo que estaba pasando, pero no tenían el entendimiento, no sabían a quién lo estaban crucificando. No sé si me hago entender. O sea, la misericordia no tiene que ver con que la persona con la que te hace el daño no sabe lo que hace en función del acto, pero no tiene el entendimiento, no tiene la luz para entender a quién le están haciendo daño, a quién le están haciendo el mal. ¿Se entiende, amados? Por eso es que desde esa posición, no de ofendido, Jesús no dice, Padre, me envía fuego que los consuma. No, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta esta falta, porque no saben, no entienden lo que hacen. Número 4 de 5, ya vamos terminando. La misericordia no encubre la falta, la trata con verdad. El misericordioso no es el que deja sin disciplina, no es el que no trata la ofensa, no, es el que la trata con verdad. Verdad y misericordia siempre son un matrimonio. Verdad y misericordia siempre son un matrimonio. Ese es el ejemplo que vemos en Jesús cuando le presentaron a una mujer que había sido expuesta, ¿verdad? Que había sido descubierta en adulterio. La llevaron desnuda delante de él y cuando todos querían ahí terminar con su vida, el Señor se puso ahí en medio y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esperó un momento y luego le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están tus acusadores? Y la mujer dijo, ninguno ha quedado. Y el Señor dice, ni yo te condeno. Si había alguien ahí que estaba libre de pecado y que podía haber tomado la primera piedra y lanzarla, era él. Y él dice, no voy a ejercer contigo sino misericordia. Pero espérate un ratito antes que te vayas, no peques más. Vete y no peques más. La misericordia no encubre la falta, la trata con la verdad. De tal manera que empodera a la persona para que no caiga otra vez, para que no se quede en esa misma condición, sino sea restaurada su alma. ¿Se entiende, mis amados? Proverbios 3:3 dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amado, misericordia sin verdad es hipocresía. Misericordia sin tratar la falta es hipocresía. Mañana vas a sacar nuevamente la factura. ¿Se entiende? No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Entonces, todo tiene todo un significado, toda una construcción. ¿Qué significa átalas a tu cuello? No tengo el tiempo, pero allá usted puede tratarlo
con el Espíritu. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Número 5. Termino con esta. Número 5. La misericordia es preeminente delante de Dios. La misericordia es preeminente delante de Dios. Necesitamos siempre tener en cuenta la preeminencia de la misericordia. ¿Qué significa esta expresión? Preeminente, preeminencia. Significa que está colocado en un lugar alto. Aquello que es preeminente está colocado en un lugar alto por encima de lo demás, que tiene un valor superior a lo demás. Eso significa preeminente. Y la misericordia delante de Dios es preeminente. Preeminente, que está por encima de lo demás. La misericordia. Con esto quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Terminábamos la lección anterior, la prédica anterior con esta pregunta. ¿Qué es lo que la creación espera de nosotros? Ahora, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Para responder esto, no lo responde a la ligera. Para responder esto necesitamos entender nuestro culto a Dios. Porque si no entendemos esto, podría pasarnos que el culto a Dios solo esté fundamentado en lo que nosotros esperamos de Él. Nuestras reuniones, nuestras oraciones estén basadas en lo que como cuerpo, como iglesia, esperamos que Él haga. Pero en ese caso no sería el culto a Dios, sería el culto a nosotros mismos. Porque Él es el objeto de nuestro culto. ¿Se entiende, amados? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Miren lo que dice Romanos 12:1. En primer lugar necesitamos entender que el culto no es en primer lugar para mí, sino para Él. Cuando hablo de culto no estoy hablando solo de la reunión de domingo, estoy hablando de nuestra vida. Es para Él, ¿sí? Porque si no entiendo esto, entonces no entenderé su señorío. Si Él es el que trabaja para mis intereses, yo terminaría siendo el Señor y Él el siervo. Y es todo lo contrario. Él es el Señor, el culto es para Él. Por lo tanto, entendemos lo que Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿qué es lo que Pablo dice que tomemos en cuenta? La misericordia de Dios. Y usted puede ver Romanos 11, todo lo que Pablo describe como misericordia. Tomando en consideración, siendo conscientes de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, necesitamos empezar a definir y a ser uno en cuanto a lo que definimos como adoración. Adoración no es un momento de canto, canciones lentas. Por favor, no vamos a tener una noche de adoración, no vamos a tener un tiempo de adoración. No, adoración es una vida rendida en el Espíritu, en donde solo concebimos vivir para hacer su voluntad. Eso es adoración, amados. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿respondemos en qué? En adoración. Conscientes de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, les ruego, dice Pablo, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca ¿qué? Su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Miren lo que produce en nosotros el ser conscientes de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. El culto a Dios, que es presentar nuestra vida como sacrificio vivo delante de Él. Entonces, antes de presentarnos delante de Él con las expectativas de lo que yo quiero que Él haga por mí, deberíamos en primer lugar presentarnos con la expectativa de conocer lo que Él espera de nosotros. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Y el profeta Miqueas nos da luz sobre lo que el Padre espera de sus hijos. Miqueas capítulo 6, verso 6. Miren el título, lo que pide Jehová.
Qué frustrante debe ser, ¿verdad? Como padres. Imagínese usted que como papá, su hija le lleve un chocolatito y su hija le haga un cariñito y su hija le dije, papá, te amo. Qué lindo, ¿verdad? Pero estoy seguro que como padre usted espera mucho más de él. Estoy seguro que como padre usted espera que esa hija, ese hijo sea un hombre, una mujer de Dios, que asuma sus responsabilidades, que enfrente sus temores, sus miedos. Que su relación no se base solo en momentos emotivos, sino una convicción que proviene de un corazón que ama. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que el padre espera de sus hijos? Momentos emotivos. ¿Qué es lo que el Padre espera de nosotros? ¿Cómo ser efectivos en nuestro culto a Dios si no hemos entendido lo que Él espera recibir de nosotros? ¿Se entiende? Me encanta este título, lo que pide Jehová. Mírenlo cómo responde el profeta Miqueas, dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con regalos. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año, con caramelos. Me presentaré ante Él, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Se agradará el corazón de mi Dios con aquello que puedo presentar delante de Él como sacrificios. Daré mi primogénito, lo daré por mi rebelión. Daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Me presentaré delante de Dios con regalos. Y el mismo profeta responde, como habiendo conocido el corazón de Dios, y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Entiende? Esto es lo que es bueno delante de Dios. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humilde delante de Él. ¿Qué requiere el Señor? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildes delante de Él. Estas 3 expresiones no son 3, son una sola. No son 3 cosas distintas. Cada uno es el fruto de lo anterior. Quien hace justicia, quien anda rectamente, quien entiende la misericordia que ha recibido delante de Dios, va a amar la misericordia. Va a complacerse en extender la misericordia a los demás. Porque es justo. Porque si Él perdonó mi pecado, ¿quién soy yo para retener la ofensa? Va a operar rectamente en justicia, va a hacer justicia y amar la misericordia. Y el que ama la misericordia andará humildemente, sencillo de corazón, delante de su Dios. ¿Se entiende, amados? El que hace justicia amará la misericordia, y el que ama la misericordia siempre conservará un corazón sencillo, humilde, delante de Dios. No quiero terminar sin antes poner nuestros ojos en aquel que no solo que tuvo misericordia, sino que es la misericordia personificada, Jesús. Él es misericordioso por naturaleza. La esencia de Él es misericordia. Él llevó una vida como ser humano. Él tomó nuestro lugar. Él podía haber venido en forma de Dios, pero decidió hacerse como nosotros. Amados, eso es misericordia. Él tomó el lugar de un pecador, aunque nunca cometió pecado. Él llevó en sí mismo nuestra enfermedad. Él dio su vida por causa de nuestra maldad. Dice Hebreos, Jesús, nuestro sumo sacerdote, vivió como uno de nosotros y desde esa condición pudo entender completamente
lo que a nosotros nos pasa en la tierra, lo que significa perder a un miembro de la familia, lo que significa tener hambre, lo que significa estar cansado, lo que significa padecer un dolor. Él soportó todo eso. Tomó forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros. Sujetó su vida a la temporalidad de un cuerpo humano. Dios nunca había tenido hambre, Dios nunca había tenido sueño, nunca había tenido sed, nunca había experimentado estar rodeado de tanta gente malvada. Y todo eso lo hizo por amor y por misericordia a nosotros. Por tanto, dice la palabra, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en todas las cosas que a Dios le atañen, para que pueda hacer la propiciación de nuestro pecado. Con esas credenciales Él nos dice: sean pues misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. Mientras trabajaba en esta enseñanza, me quedó como destellando ¿cómo me presentaré delante del Señor? ¿Cómo me presentaré delante del Señor? Y venía a mí como la intención de un novio que se prepara para la cita con su novia, ¿verdad? O de aquel esposo que se prepara para ponerse en el altar junto a aquella mujer con la que pasaría el resto de su vida. Cuando te preparas para tu mejor cita, cuando te preparas para ese evento que tendrás en tu memoria para siempre, ¿cómo te prepararías? ¿Cómo me presentaré delante de mi Dios? Y le preguntaba al Señor y el Señor me respondió con este texto. Yo lo había olvidado. Colosenses 3:12. Quiero terminar con este. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? ¿Cómo me prepararé para esa cita? Humanamente hablando, nos preparamos con horas de anticipación, preparamos lo que hemos de vestir, lo que habremos de ponernos. Y esta es la pregunta: ¿cómo me prepararé delante de Dios? ¿Cómo me presentaré delante de mi Dios? Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, y aquí viene el vestido, vístanse de tierna misericordia. ¿Cómo te presentarás delante del Señor? Con un vestido que Él preparó para nosotros. Vístanse de tierna misericordia, con adornos de bondad, con un perfume de humildad, de mansedumbre y de paciencia, siendo tolerantes los unos con los otros, y si alguno tiene una queja contra su hermano, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes, y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto que los une. Amén. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Vestidos de tierna misericordia. De tierna misericordia. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar, amados. Que esto no sea solo un texto que leemos en nuestra Biblia, sino el vestido que usemos delante de nuestro Señor y delante de su iglesia. ¿Cómo no hemos de adorarte, Señor? Si eres grande en misericordia, lento para la ira, Señor. Forma en nosotros un corazón
misericordioso, Señor. Vístenos con tu misericordia, oh Dios, para extender tu bondad, para perdonarnos los unos a los otros, así como tú perdonaste nuestras faltas. Que no sean los nuestros vínculos de necesidad, sino que seamos fortalecidos en el vínculo de tu amor. Oramos, Señor, para que se cumpla en nosotros el mandato que recibimos de Cristo Jesús. Sead misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso con nosotros. Oramos, papá, para que nos permitas ver al mundo como tú lo ves, para que lejos de tenerle lástima, Señor, para que lejos de darles limosna, podamos ser, Señor, la extensión de tu misericordia para la restauración del caído, Señor, para la preservación de su alma. Guárdanos, Señor, de endurecer nuestro corazón. Que si tú has hablado, Señor, sea hoy el tiempo justo, el tiempo necesario de resolver toda ofensa delante de ti y de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Abrázanos con tu misericordia una vez más y enséñanos a ser misericordiosos como tú lo eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.